Bueno, hoy ocurrió un hecho muy inédito para la justicia y para la política regional, sobre todo para la entrerriana, que tiene mucha relación con nosotros, porque se llevó adelante una audiencia en donde un grupo de imputados, condenados, tuvieron la oportunidad de defenderse, algunos estiman que por última vez, antes de que su condena quede firme. Es una condena a 8 años de prisión, por lo tanto es de cumplimiento efectivo, y por lo tanto tengan que quedar privados de la libertad. Esto obviamente es una cuestión muy excepcional para la Constitución, para la justicia. La privación de la libertad es obviamente cercenar, es castigar desde el Estado duramente a aquel que haya cometido un delito lesivo, en este caso para la comunidad, porque lo que se juzgó acá es un cúmulo de situaciones en donde un grupo de personas que tenían el dominio del poder público durante 8 años, por lo menos, en la provincia de Entre Ríos, en este caso como gobernador, en este caso Uribarri, tuvieron el dominio de una caja importante de dinero para defalcarla, para desviarla, para generar negocios, etcétera. ¿Por qué digo todo esto para presentarlo? Porque no es común, decía al principio, que un político vaya preso o un político sea condenado en nuestras latitudes. Es bastante raro, no es Noruega esto, y por lo tanto nos preguntamos si hasta qué alcance tiene y por qué Uribarri está en esta situación en la que prácticamente muchos coinciden, por lo menos un tiempo va a tener que cumplir tras las rejas. Es una mirada muy de trazo grueso de lo que es algo que se viene charlando hace mucho tiempo, su rol como jefe de una estructura de corrupción política, económica, que está en el periodo de cierre, digamos, en los últimos momentos antes de resolverse algo que, insisto, es muy relevante, que es la privación de la libertad de una persona. Uno de los periodistas que ha seguido mucho este caso, que además lo conozco hace mucho tiempo también y que sé que su interés sobre estos asuntos es muy objetivo, algo que no abunda tanto también en los medios de comunicación en general, es Juan Cruz Varela, uno de los directores de Página Judicial, que está justamente conectados con nosotros. Varela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches para vos y para toda la televidencia. Perdón que ahí te dejé escuchando mi aburrida introducción, pero No, estuvo muy bien. aburrida y mínima al mismo tiempo, pero para ubicar a los santafesinos que muchas veces no le bajan tanto la lupa a la cuestión enterriana, de la dimensión del personaje y de la dimensión de lo que aquí se fue juzgando con el paso del tiempo. ¿Por qué Uribarri pudo ir preso? Bueno, Uribarri fue condenado en el año 2022 por delitos de corrupción en la administración pública. Le impusieron en ese momento una condena de 8 años de prisión, que es una pena muy elevada. Y concretamente por lo que se lo acusaba a Uribarri era de haber montado una estructura de desvío de fondos públicos para promocionar lo que había sido en el año 2015 su frustrada candidatura presidencial. Recordarás que cuando en la campaña que terminó finalmente con Daniel Scioli como candidato del Frente de Todos, en un principio había sondeos por varios dirigentes y el kirchnerismo, una de las figuras a las que impulsaba o pretendía que compitiera con Daniel Scioli era Sergio Uribarri. En ese contexto, Uribarri desarrolló una serie de acciones de promoción de su candidatura. Recordarán ustedes el eslogan que era el sueño entrerriano, que incluía, bueno, la promoción en medios de comunicación y concretamente se había montado en ese verano un parador en las playas de Mar del Plata con una gigantografía del ex gobernador Uribarri para promocionar su figura y demás, y a la vez todo eso se financiaba con el desvío de campañas publicitarias, es decir, la publicidad oficial terminaba
prestándose de manera ficticia con prestaciones que no se cumplían o que no se controlaban, y eso le permitía a Urribarri conseguir el dinero para financiar su candidatura presidencial. Eso a grandes rasgos. Lo mismo el Parador, en el caso del Parador se pudo determinar que hubo una sobrefacturación de varios millones de pesos. Eso también derivó, por ejemplo, en que parte de eso no iba solo a la estructura de la campaña, sino que terminaba como coima en el bolsillo de Juan Pablo Aguilera. Y el propio Aguilera había montado una imprenta que era la usina de publicidad de todo tipo, de cartelería en la vía pública fundamentalmente, en rutas y demás, a través de la cual salía toda la publicidad de Urribarri. Ahí te pongo Bueno, un asterisco. Aguilera es cuñado de Urribarri, ¿no? ahí vamos. Juan Pablo Aguilera es el cuñado de Urribarri, es hermano de su esposa, y también en esta causa fue condenado Aguilera a 6 años y 6 meses de prisión. Y la otra figura importante del gobierno de Urribarri que fue condenada es Pedro Báez, que era ministro de Cultura y Comunicación en el gobierno de Urribarri, y era el que ponía el mocho, digamos, la firma para todas las campañas publicitarias, para todas las órdenes de publicidad, algunas que se cumplían, otras que no se cumplían, otras que se sobrefacturaban. Por ejemplo, hay casos de empresarios que eran contratados o subcontratados para desarrollar una campaña en la vía pública, o fundamentalmente en rutas, y la campaña se facturaba por un monto y el empresario se quedaba a veces con el 10, el 15 o el 20%, y el resto retornaba a las cuentas de Urribarri, Aguilera y demás. Bueno, el que ponía la firma de todo eso era Pedro Báez, que bueno, que no era ajeno a esa estructura, era el ministro de propaganda del gobierno de Urribarri. Que tenía mucha injerencia, por ejemplo, en su momento en el Diario de Paraná, cuando digamos, lo ocupan los empresarios vinculados a Urribarri, Ramiro Nieto, Grenón, y empiezan a tener una mirada hiperoficialista de las cosas públicas, de la mirada de la cosa pública, y ahí Báez también tenía un rol preponderante, era prácticamente el director sin cargo dentro del diario, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, no, era exactamente así. Báez era el que coordinaba los contenidos, y en el diario había comisarios políticos que eran los que determinaban, digamos, cómo se orquestaba la publicación de la agenda oficial, y se ejercía fuertemente la censura sobre los periodistas que trabajábamos en el diario, ¿no? Eso, por supuesto, terminó muy mal, con el diario completamente destruido en términos periodísticos y también económicos y financieros, porque lo que generó eso, puntualmente en el caso del diario, nos estamos desviando un poco, pero me parece que hace también Sí, sí. al modo de construir el modo de funcionamiento de esto, es que el diario terminó dependiendo pura y exclusivamente de la publicidad que recibía del Estado, porque había una prohibición absoluta de parte de Báez, como una especie de gestor de los contenidos del diario, que prohibía el ingreso de pauta privada, que era hasta ese momento históricamente el mayor caudal de ingresos que tenía el diario. Bueno, eso terminó muy mal, por supuesto, cuando el gobierno de Urribarri terminó, empezó a decrecer la pauta publicitaria, y al mismo tiempo el desprestigio periodístico crecía, y finalmente, bueno, terminó con 80 trabajadores despedidos y demás. Juan Cruz, esta causa por la que ya quiero ir al presente, a lo que pasó Sí. hoy, esta causa solamente investiga, digamos, un desaguisado, un hecho de corrupción vinculado a la campaña del sueño enterriano, Urribarri presidente o precandidato,
utilizando fondos de la provincia de Entre Ríos, fondos públicos. Digamos, ese sería el universo investigado, el corpus investigado en esta causa, el objeto investigado en esta causa. Recordemos que Urribarri enfrenta otros procesos que lo tienen también muy complicados, vinculado a un enriquecimiento patrimonial no justificado y también a hechos de corrupción. No solamente esta causa prosperó y llegó a una condena. Bueno, esta es la causa que más avanzó, porque efectivamente, como vos decís, Urribarri, en esta causa que es la acumulación de 5 legajos que llevaba el Ministerio Público Fiscal en Entre Ríos, termina con una condena. Son Urribarri, Báez, Aguilera y un montón de otra gente más, incluida la esposa de Aguilera, por ejemplo, entre las personas condenadas. Además, efectivamente, Urribarri tiene una causa por enriquecimiento ilícito en la que otros familiares también están involucrados, con un crecimiento patrimonial muy difícil de justificar, y en la que aparece un empresario que era el que de algún modo le llevaba los números, las cuentas a Urribarri, le gestionaba todo su patrimonio, que es Diego Armando Cardona Herreros. Es un empresario de nacionalidad paraguaya que además fue beneficiado con contrataciones en el Estado entrerriano, con servicios de software en el Ministerio de Trabajo y, si mal no recuerdo, en el Consejo General de Educación. Y eso también forma parte de otra causa en la que también está imputado concretamente Cardona Herreros y algunos otros funcionarios del gobierno de Sergio Urribarri. De modo que esta causa, que es la que está más avanzada, no es la única en la que Urribarri tiene o está en la mira del Poder Judicial. Lo que pasó hoy, y por eso es que estamos hablando de que Urribarri está a un paso de ser detenido, es que el tribunal debe resolver si empieza a ejecutar la sentencia. Esto es, si se da por concluido el proceso en la provincia de Entre Ríos. Porque la sentencia fue confirmada por un tribunal de casación, es decir, la condena de 8 años de prisión para Urribarri fue confirmada por un tribunal de casación y después fue confirmada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, el Ministerio Público Fiscal dice, bueno, habiéndose cumplido con el doble conforme, es decir, la doble revisión, consideramos que están dadas las condiciones para empezar a ejecutarla. Hoy lo que hubo fue una discusión respecto de si hay una instancia posible, una instancia de revisión posible, que es efectivamente la Corte Suprema, a la cual el exgobernador Urribarri puede acudir por la vía de la queja, sino si existen los riesgos procesales, es decir, si hay un riesgo de fuga en el caso de Urribarri, Aguilera y Báez, en caso de no ejecutarse. Claro. Así que eso es lo que se planteó hoy y los fiscales hicieron mucho hincapié en cuestiones que se han planteado en otros casos para justificar el peligro de fuga. Digamos, por un lado, estamos hablando de que hay una sentencia de una pena muy importante y después que estamos hablando de sujetos que han tenido una responsabilidad pública muy importante, que tienen medios para emprender una fuga, que tienen vínculos para acometerla y que por supuesto tienen los recursos económicos. Entonces, y otro argumento más, que a mí me parece medio endeble, pero se planteó y Urribarri respondió a eso, es que Urribarri vive en Concordia, que es una ciudad limítrofe con el Uruguay. Bueno, eso se planteó hoy también como parte de los argumentos por los cuales los fiscales pidieron la detención inmediata de Urribarri, Báez y Aguilera. Un apartado más. Sí, Un apartado más. dale.
Esta audiencia lleva 4 meses de demora. El pedido de los fiscales lo hicieron el 18 de abril y por sucesivas cuestionamientos o recusaciones y demás que fueron haciendo los abogados de Urribarri, esta audiencia que se concretó esta mañana se fue demorando 4 meses. ¿Burlando es el abogado de Urribarri ahora, el principal defensor de Urribarri? Sí, Urribarri tuvo la defensa durante todo el proceso de Raúl Barrandegui, que es un reconocido abogado en Entre Ríos, integrante de la Convención Constituyente de 2008 en Entre Ríos, fue fiscal de Estado, diputado nacional, bueno, un abogado con una trayectoria muy importante y muy reconocido en la provincia. Y un día se enteró por los medios que se había incorporado Fernando Burlando a la defensa. Bueno, Barrandegui dejó la defensa y se incorporó Burlando. A mí me da la impresión de que Burlando entró para tratar de empiojar un poco este proceso, ensuciarlo, introducir algunas chicanas procesales y demás, que es lo que le han permitido demorar todo esto a Urribarri, a tal punto que, por ejemplo, Burlando pretende que esto se dirima en los tribunales de Comodoro Pi. Claro, sí, sí, Esto, sí, sí. que es absolutamente delirante, pero bueno, mientras tanto hubo una jueza, que es la jueza María Servini, que pidió el expediente. Te pregunto, te hago la última pregunta, Juan Cruz. Está claro que si a esta instancia un morochito desdentado de Barrio El Perejil en Paraná no hubiese llegado porque le hubiesen ya mandado una unidad penal en la primera condena. Ahora, Urribarri no estuvo ni un minuto preso en esta causa, por lo tanto 8 años es ahí de mínima 2/3 de cumplimiento de condena para después, en todo caso, eventualmente comenzar los beneficios. Significa que una condena de este tipo, 2 veces ratificada, como contaste, por la Cámara de Casación y por la Corte, significa ir a la cárcel. ¿Vos creés que esto va a pasar? Yo creo que sí. No sé si ahora, no sé si más adelante. El tribunal fijó fecha para el jueves que viene para determinar, para dar a conocer la resolución de este pedido concreto. Pero yo creo que más tarde o más temprano Urribarri va a pasar, aunque sea un tiempo en prisión. Y yo creo que hay, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que Urribarri lo sabe a esto. Urribarri está al tanto de que eso más tarde o más temprano va a pasar, y que en todo caso todo esto forma parte de un tiempo que se ha dado, ¿cómo decirlo?, para organizar algunas cuestiones, a la espera de algo que a mí me parece que es inevitable. Gracias, Juan Cruz, como siempre. Muchas gracias. En detalle nos contaste por qué puede quedar preso Urribarri. Y recordemos que hay 2 o 3 expedientes más que lo tiene Urribarri también como principal imputado. Te mando un abrazo grande. Recomiendo página judicial, paginajudicial.com, las notas de Juan Cruz, de Federico Malvasio, entre otros. Realmente muy, muy importante a la hora de conocer en profundidad lo que pasa del otro lado del charco, que muchas veces tiene protagonistas de este lado también. Un abrazo, Juan Cruz. Un abrazo y muchas gracias por el chivo. Un abrazo grande, nos vemos. Juan Cruz Varela, como decíamos anteriormente, periodista de la ciudad de Paraná, de la página judicial, se llama paginajudicial.com. Realmente la recomiendo, de las pocas que hay especializadas en el país, les diría, en este sentido, y además bien escrita, que es también una condición que la vuelve prácticamente única. Urribarri, un político 2 veces gobernador de una provincia importantísima, a punto de quedar preso por la condena que recibió en primera instancia, por la ratificación en 2 instancias más, y porque se utilizó la plata del Estado enterriano para llevar adelante una campaña de promoción de su figura a nivel nacional. Esto es solamente un recorte muy chiquito
de lo que fue la gestión de Urribarri en términos de corrupción económica y política.